Todo empieza en un campo de batalla en donde este teniente llamado Ham Chan estaba atrapado y muy mal herido. Él se comienza a frustrar ya que estaba en una misión de rescate pero fueron atrapados porque uno de sus compañeros los traicionó con información falsa y en eso un enemigo abre las puertas asustándolos. Este se termina cayendo y detrás de él estaba este tipo encapuchado el cual era coreano por su lenguaje y Ham Chan sabiendo que era coreano le pregunta quién es. Él le dice que vino para rescatarlo a él y a sus compañeros por lo que juntos comienzan a escapar del sitio donde se encontraban. Ham Chan se sorprende ya que el tipo encapuchado estaba matando a todos los que estaban a su alrededor solo y le pregunta con quién vino para la misión de rescate y el encapuchado le dice que estaba solo él en la misión. Ham Chan se sorprende por eso ya que derribó a todos sus enemigos él solo y en eso por sorpresa unos enemigos se ponen frente a ellos. El encapuchado con sus rápidos reflejos logra derrotar a todos los enemigos en un instante sorprendiendo a los demás por lo bueno que es. Todos siguen corriendo para poder escapar matando a todos los que se ponían enfrente y el que más destacaba era el encapuchado porque a pesar de tener muchos enemigos los derrotaba con sus habilidades. Ham Chan viéndolo luchar se dio cuenta que no pertenecía al ejército y después de tanta resistencia logran escapar del sitio. Ham Chan se reencuentra con sus compañeros quienes también fueron rescatados por el encapuchado. Ham Chan le agradece por todo lo que hizo por ellos y el encapuchado le dice que solo ha completado una petición en donde Ham Chan al escuchar eso se da cuenta que ese encapuchado era en realidad un mercenario. En eso escuchan disparos y una bomba cae cerca de ellos pero todos logran ponerse a salvo ya que el mercenario antes de que explotara la bomba les dijo que se cubran. Ham Chan en eso escucha disparos y estos venían del mercenario el cual estaba luchando contra los enemigos. Ham Chan se lleva una gran sorpresa porque el mercenario fuerte era en realidad un adolescente en donde luego de ese incidente pasan 6 meses situándonos en una secundaria. En un aula de clase un nuevo estudiante se presenta y este era el mercenario encapuchado llamado Ishin el cual ya en su primer día era popular por lo bonito que era. Por otra parte la hermana de Ishin llamada Dayun estaba sorprendida porque su hermano el cual pensaba que estaba muerto regresó después de 10 años. En eso esta tipa la cual la acosaba le dice que le preste su ropa de educación física para la próxima clase pero Dayun asustada no quería porque ella no tendría que ponerse en la otra clase. La tipa la golpea diciéndole que no tiene el derecho a negarse y Dayun muy asustada asiente su cabeza para no ser humillada. Regresando con Ishin este estaba dirigiéndose a su asiento pero este tipo llamado Jaehyung enojado por lo popular que se volvió quería humillarlo haciéndolo caer. Pero Ishin con su rápida reacción no cae en la trampa y Jaehyung enojado le dice que no lo mire comenzando a insultarlo. Ishin en eso recuerda que Ham Chan le dijo que cuando llegue a Corea debe evitar las peleas e Ishin le dice que le hará caso porque primero debe conocer el campo de batalla antes de pelear. Ham Chan se sorprende porque la verdadera razón por la que no quiere que pelee es porque tiene miedo de que el oponente de Ishin termine muriendo ya que Ishin es un profesional que ha estado en el campo de batalla por años. Ishin recordando eso decide seguir con su camino para no tener problemas y conoce a Jung Chan el cual se hace su amigo en donde este le advierte de que no se meta con esos dos porque son fuertes y así comienza sus primeros días en la secundaria. Ishin comienza a ver todo a su alrededor dándose cuenta que la vida de un estudiante es muy pacífica ya que Ishin antes vivía en un campamento donde lo obligaban desde pequeño a entrenar para ser un mercenario. En la tarde Ishin regresa a casa con su hermana y en el camino Ishin cuenta que tuvo un accidente en un avión a los 9 años donde murieron sus padres y perdió sus recuerdos y logró encontrar a su familia ya que algunos de sus amigos se esforzaron por ello. En eso Dayun se encuentra con una de las chicas que la acosaban y esta se comienza a burlar de Dayun. Un tipo enojado se acerca a Ishin para pelear e Ishin al ser un mercenario comienza a ver que el tipo no es tan fuerte porque muestra sus puntos débiles por lo que recordando lo que le dijo Ham Chan solo suspira sin miedo. El tipo enojado por eso quería golpearlo pero Dayun le dice que lo perdone e Ishin al ver que Dayun estaba temblando del miedo se separa del tipo muy fácil. Ishin le dice a su hermana que le espere un momento y el otro tipo muy enojado se acerca para golpearlo pero Ishin de un solo golpe lo manda a volar dejándole los ojos en blanco. Los otros al ver eso estaban muy asustados e Ishin muy rápido se acerca al otro al cual también de un solo golpe lo noquea.
Ishin ve a la chica con una cara de querer matarla, pero solo pasa de ella acercándose a Dayun, con la cual sigue su camino a casa, y en eso Dayun le pregunta por qué los golpeó. Ishin, al recordar la cara de terror que puso antes, le dice que lo hizo porque parecía que le causaban problemas, sonrojando a Dayun porque lo hizo por ella. En la casa el abuelo de Ishin estaba muy feliz por el primer día de clases de Ishin, el cual también estaba feliz ya que tiene una familia que lo quiere. En la noche Ishin recuerda la primera vez que se encontró con su abuelo, el cual estaba llorando de felicidad ya que su nieto estaba con vida aunque haya perdido la memoria. Antes de seguir con el resumen, no olvides comentar, darle a like y suscribirte, ya que esta es la mejor forma de apoyar el canal. Si te gustan estos tipos de resúmenes puedes ver más de ellos, ya que te los dejo en la descripción para que los veas después de este video. Luego de eso nos encontramos en un avión el cual estaba teniendo problemas y vemos a Ishin con sus padres, los cuales con miedo estaban abrazándolo, pero en eso el avión se estrella causando un enorme accidente e Ishin en eso se despierta del susto ya que fue un sueño de sus recuerdos borrosos. Luego se dirige a la sala en donde se prepara para ir a la secundaria, y en la secundaria esta chica llamada Hejin estaba buscando a Dayun para molestarla por lo que hizo su hermano. La otra estaba asustada preguntándose si debían seguir molestando a Dayun ya que su hermano parecía ser muy peligroso. En eso encuentran a Dayun, a la cual llevan a otro sitio en donde la comienzan a golpear y le dicen que la vida de Ishin estaba acabada porque algunos tipos estaban yendo tras él por haber golpeado a su gente. Dayun enojada les dice que no le hagan nada, pero Hejin la golpea y Dayun triste decide ir a advertirle a su hermano para que se vaya. En clase de Ishin estos dos estaban molestando a Jung-chan lanzándole borradores, pero en eso llega Ishin, el cual bloquea un borrador con su mochila. Estos dos enojados querían golpear a Ishin en la salida e Ishin comienza a hablar con Jung-chan, el cual al saber que es hermano de Dayun le dice que su hermana tiene una vida escolar complicada. Esto porque Dayun antes era muy popular con los chicos y esto hizo enojar a Hejin, la cual comenzó a acosarla porque le tenía envidia. Desde esos días ella recibía tanto acoso que incluso sus compañeros se asombraban al ver que seguía asistiendo a clases. Ishin en eso recuerda que en la cena Dayun le dijo a su abuelo que su vida escolar estaba muy bien, tranquilizando al abuelo al escuchar eso, pero Ishin luego vio que la cara de Dayun se desvaneció por completo luego de decir eso. Ishin le agradece a Jung-chan por haberle contado lo que pasaba con Dayun y en eso una banda de estudiantes entran a la clase asustando a todos. Este tipo llamado Kim Kiso era el hermano de Hejin y buscan a una persona que había golpeado a unos tipos de su banda. Ishin sin miedo se levanta para enfrentarlos y en eso llega Dayun, la cual estaba muy lastimada e Ishin al verla así no iba a dudar en molerlos a golpes. Kim Kiso subestimándolo se preparaba para golpearlo y Dayun muy triste le pide disculpas por haberle metido en un problema, pero Ishin enojado golpea a uno para desahogarse y le dice a Dayun que no fue su culpa. Otros estudiantes también se acercaban para golpearlo, pero Ishin los termina derrotando a todos sin problemas y Kim Kiso se asombra al ver que no era débil. Ishin con su voz de hombre hace asustar a los hermanos que acosan a Dayun y Kim Kiso incluso después de ver de lo que es capaz se confía lanzándole una patada a Ishin, pero él lo detiene y Kim Kiso lanza otra patada, pero aún así no puede contra Ishin, el cual muy rápido le acierta un golpe en la cara haciéndolo sangrar. Ishin con una mirada de querer matarlo se acerca más a Kim Kiso, en donde en eso de una sola patada lo noquea dejándolo en el piso. Todos se sorprenden por lo que le hizo a Kim Kiso e incluso estos dos, los cuales querían golpear a Ishin en la salida, y Hejin estaba muy asustada porque Ishin se estaba acercando para golpearla a ella también. Dayun al ver lo que quería hacer le dice que no lo haga e Ishin le pregunta por qué lo detiene si esas personas son las que la acosan todos los días. Dayun al ver que la razón por la que pelea es ella y con una sonrisa amarga le dice que se detenga para que no se meta en más problemas. Ishin decide hacerle caso y decide acompañarla hasta su clase y en el camino Dayun se disculpa con su hermano porque se vio forzado a pelear por culpa de ella. Ishin le dice que no se disculpe ya que va a pelear por ella y luego le cuenta que el lugar donde solía vivir antes la mayoría de las personas solo pensaban en sí mismos sin importarles los demás. Pero había momentos en las que esas personas se portaban diferentes y esas razones eran su familia, por lo que antes siempre se preguntaba qué era una familia. Pero como ahora sabe lo que es tener una familia siempre la va a ayudar y Dayun sonrojada por eso entra rápido a su clase. Ishin al regresar a su clase es recibido por estos dos como un héroe ya que barrió el piso con Kim Kiso sin sudar y por otro lado Kim Kiso estaba enojado por haber sido humillado de esa forma.
Hye-jin con un tono molesto comienza a reclamarles por haber perdido y Kim Ki-so enojado le dice que vaya a pelear con él si se queja tanto. Hye-jin al escuchar eso a punto de llorar se va a su clase en donde al llegar comienza a burlarse de Dayun diciéndole que ahora ya no debería tener miedo porque su hermano vendrá a ayudarla. Dayun sin decirle nada la ignora y esto hace enojar a Hye-jin la cual asustada planea seguir molestando a Dayun aunque tenga un hermano fuerte. Al terminar las clases Dayun se preguntaba si por fin podría tener una vida escolar tranquila ya que antes Hye-jin todos los días pasaba acosándola. En eso se encuentra con Is-jin el cual la quiere acompañar hasta la casa y los dos deciden ir primero a comprar para preparar la cena para su abuelo. A lo lejos Hye-jin con una sonrisa planeaba hacerle algo malo a Dayun muy pronto con sus amigas y en un supermercado estos dos al estar comprando comienzan a hablar de sus vidas. Dayun al querer saber más de su hermano le pregunta si antes tuvo novia ya que Is-jin no les ha contado toda la verdad acerca de su pasado. Is-jin le dice que no ya que estaba ocupado y Dayun al ver cómo lo dijo se pone triste ya que pensaba que lo pasó mal viviendo solo y en la noche el abuelo le regala un celular a Is-jin ya que un estudiante siempre tiene uno. Is-jin con una sonrisa angelical le agradece por el regalo y en la noche agrega el número de Ham-chan ya que él siempre lo ayuda. Al día siguiente Is-jin se estaba preparando para ir a la secundaria y en eso Dayun decide adelantarse porque iba a llegar tarde a su clase. En el camino ella estaba muy feliz yendo a la secundaria pero en eso de la nada recibe una patada en la barriga y estas chicas le dicen que se disculpe por haber chocado con su pie. Una de ellas sugiere ir al karaoke y esta chica quería llevarse a Dayun la cual al oír esa voz se dio cuenta que era Hye-jin por lo que con mucho miedo va con ella al karaoke. Al pasar los minutos un trabajador va a reclamarles por la bulla que hacían pero solo encuentra a Dayun la cual fue golpeada hasta sangrar. Dayun muy triste se levanta para irse diciendo que no pasó nada y en la clase todos se sorprendieron porque Dayun no asistió y Hye-jin riéndose estaba feliz por lo que le hizo. La otra chica estaba asustada por lo que hicieron ya que sabe lo que les espera cuando Is-jin lo sepa y en la salida Is-jin estaba esperando a su hermana en la puerta de la secundaria. Pero como no llegaba decide irse al pensar que ya está en la casa y al llegar Is-jin se dirige al cuarto de Dayun pero ella no abría la puerta. Is-jin le pregunta si se encuentra bien y Dayun con una voz triste le dice que solo estaba enferma pero Is-jin al oírla sabía que algo malo le había pasado. Is-jin decide ir a la farmacia por medicina en donde en eso ve sangre en las zapatillas de Dayun y después de comprar la medicina Is-jin le pregunta a Dayun qué le pasó antes de ir a la secundaria. Dayun le dice que solo se cayó de una bicicleta e Is-jin al ver esas heridas le dice que vaya al hospital. Dayun le dice que no es para tanto pero en el fondo no quería ir porque se darían cuenta que no se cayó de una bicicleta y en eso entra un recuerdo de Dayun en donde ella antes había denunciado a Hye-jin por haberla golpeado. Pero los policías no la creían ya que no tenía pruebas de ello y la madre de Hye-jin quien era una persona importante le dice que se disculpe. Dayun no quería ya que no hizo nada malo y la madre de Hye-jin enojada le dice que llamará a sus padres haciendo que Dayun llore porque sus padres murieron en el accidente de avión. Is-jin le dice que se cuide para que no se ponga peor y Dayun le dice que lo hará ya que no quiere que su abuelo lo sepa porque sufre de paro cardíaco. Antes de que Is-jin se vaya Dayun le da las gracias y se alegra de no haberle contado lo que pasó a Is-jin pero el enojado ya sabía que fue golpeada por Hye-jin. Por otro lado en una discoteca estaba Kim Ki-so con su banda los cuales querían hacerle algo malo a Is-jin por haberlos golpeado y humillado. Todos deciden que lo van a buscar al día siguiente y en eso Kim Ki-so recibe una llamada de su hermana la cual le cuenta que golpeó a Dayun y Kim Ki-so sonriendo le dice que también van a ir a por Is-jin. En eso a lo lejos ven a Is-jin en donde Kim Ki-so feliz quería golpearlo pero Is-jin sin pensarlo comienza a golpear a los que estaban cerca de él. Los otros enojados se preparan para pelear con él pero esto era en vano ya que Is-jin sin esfuerzo alguno derrotó a todos dejándolos en el piso. Kim Ki-so asustado se preguntaba quién era ese monstruo e Is-jin con una voz de hombre le dice que ya no se meta con su hermana asustando más a Kim Ki-so el cual se preguntaba cómo podrá ganarle. Is-jin le pregunta qué les hizo su hermana pero Kim Ki-so no escucha lo que dice y agarra una botella con el cual comienza a atacarlo. Pero aún así no servía de nada ya que Is-jin sin miedo los esquivaba y además golpeaba a Kim Ki-so dejándolo con la cara manchada de sangre. Kim Ki-so más enojado rompe la botella para otra vez atacarlo pero Is-jin de un solo movimiento le quita la botella y lo tira al suelo comenzando a aplastar su cuello con el codo.
Ishin le lanza una última advertencia diciéndole que si se entera que Hye-jin seguía acosando a Dayun él lo buscará y cuando lo encuentre lo dejará peor que ahora. Por otro lado Hye-jin estaba dirigiéndose a buscar a su hermano a la discoteca pero en eso ve salir a Ishin de la discoteca y asustada se cae golpeándose el codo al estar retrocediendo. Ishin no le hace caso dirigiéndose a su casa y Hye-jin al entrar a la discoteca se asombra al ver que todos fueron golpeados por Ishin. Kim Ki-soo al verla le dice que ya no moleste a Dayun porque si lo hace le dará una paliza asustando a Hye-jin e Ishin por su parte estaba hablando con su abuelo fuera de casa. El abuelo le dice que no cree que Dayun se haya caído de una bicicleta y se arrepiente de no estar junto a ella cuando más la necesitaba, pero se sentía feliz porque creció como una niña buena y está agradecido con ella porque cuando ocurrió el accidente del avión Dayun fue quien más la apoyó, por lo que está muy triste ya que Dayun no le quiere contar lo que pasó en realidad e Ishin le dice que no se preocupe porque él cuidará a Dayun en la escuela alegrando así al abuelo. Al día siguiente en el hospital el padre de Kim Ki-soo sin rodeos le dice que ya sabía que terminaría así porque siempre se mete en problemas. Por otro lado Hye-jin también estaba lastimada y ella les contó a sus padres que Ishin fue quien dejó así su brazo y los padres querían llamar a un tipo nombrado jefe para que golpee a Ishin. El jefe era alguien peligroso quien también ayudaba al padre de Hye-jin arreglando sus desastres y a lo lejos Hye-jin estaba feliz por escuchar eso. Por su parte el jefe estaba decepcionado ya que tenía que destruir a un estudiante para que el padre de Hye-jin le deba un favor. Ishin por otro lado se preguntaba si esos dos hermanos dejarían de molestar a Dayun y en eso unos tipos rudos querían llevarse a Ishin con ellos pero el abuelo al verlos no quería hacerlos pasar por miedo. Ishin le dice que solo son sus amigos por lo que decide ir con ellos y ellos lo llevan donde el jefe el cual subestimando a Ishin ordena que acaben con él. Ishin rápido se da cuenta que fueron enviados por los padres de los hermanos y el jefe al ver a Ishin se sorprende ya que no muestra miedo en su cara. Ishin sin problemas se encarga de los tipos rudos a pesar de que son mayores que él sorprendiendo al jefe ya que un simple estudiante está masacrando a sus hombres. Ishin termina noqueando a todos esos tipos y el jefe le pregunta quién es ya que no cree que sea un simple estudiante y se acerca para comenzar una pelea con Ishin. Ishin se pregunta por qué el jefe deja muchas aperturas pero en eso el jefe lanza un golpe muy veloz pero Ishin lo esquiva sin problemas. Ishin le iba a golpear en una apertura pero el jefe con un golpe limpio lo hace retroceder y eso pasó porque el jefe dejó a propósito aperturas para que Ishin lo ataque. El jefe le pregunta quién es en realidad e Ishin le dice que solo es un estudiante normal pero el jefe no le cree porque sus habilidades de combate estaban en un nivel diferente. El jefe otra vez comienza a atacarlo pero Ishin lo esquiva y le da un golpe en la barriga haciendo enojar al jefe ya que Ishin no buscaba escapar sino se iba directo a contraatacar. El jefe le comienza a lanzar varios ataques pero ningunos funcionaban ya que Ishin se iba directo al contraataque y en un momento Ishin de un solo golpe tumba al jefe. El jefe estaba sorprendido por haber perdido contra un estudiante y se pregunta qué clase de pasado tuvo Ishin para ser así de fuerte. Por otro lado en el trabajo del padre de Hye-jin la madre estaba enojada ya que no reciben una llamada del jefe. En eso reciben la llamada en donde el jefe se disculpa diciéndoles que Ishin le dio una paliza y finaliza diciendo que sus hijos se metieron con la persona equivocada y en eso asustados ven frente a su puerta a los guardias tirados en el suelo. El causante de eso fue Ishin y la madre de Hye-jin le dice que lo va a denunciar con el fiscal para que pase el resto de su vida en la cárcel. Hye-jin con una sonrisa le dice que su vida ya está acabada pero en eso Ishin les muestra un video en donde se ve a Hye-jin golpeando brutalmente a Dayun con sus amigas. Ishin consiguió ese video porque entró de noche a esa discoteca para robar el video y le advierte al padre que también tiene videos de Kim Ki-soo acosando y robando dinero. La madre le dice que no le van a creer porque solo es un estudiante pero Ishin también tenía un audio de voz donde le dicen al jefe que lo golpeen. El padre al ver que tiene todo eso le dice que pagará los gastos médicos de Dayun pero Ishin le dice que no hace falta eso, lo único que quiere es que sus hijos se mantengan alejados de Dayun y el padre lo acepta diciéndole que va a transferir a sus hijos a una secundaria en el extranjero. El padre al aceptar esa solicitud le pide todos los videos pero Ishin con una mirada de temer le hace ver que no se lo dará y al regresar a la casa su familia estaba preocupada por él ya que no regresaba. Ishin se sentía feliz por eso y al ver a Dayun triste le lanza esta frase:
no vas a caerte por ninguna escalera nunca más ya que las reparé todas. Esto confunde a Dayun porque no entendió esa frase y al día siguiente Dayun se despide de su hermano para entrar a su clase en donde estaba preocupada por encontrarse con Hejin, pero en eso escucha que Hejin y Kim Kiso fueron transferidos a otra escuela en el extranjero. Dayun así comprende lo que quiso decir su hermano con la frase y se va a buscarlo en donde al verlo llora de felicidad ya que no será acosada nunca más. Por otro lado, las amigas de Hejin se estaban preguntando dónde estaba ella ya que no respondía los mensajes y esta chica ya sabía que todo eso era culpa de Isjin, pero en eso llega Hejin la cual les dice que se va a ir al extranjero pero solo por un semestre ya que su padre quiere quitarle esos videos a Isjin a como de lugar. Hejin planea seguir haciéndole la vida imposible a Dayun con sus amigas a escondidas por lo que primero harán que despidan al abuelo de su trabajo. En eso llega Isjin el cual estaba detrás de la puerta escuchando todo por lo que comienza a cerrar la puerta y con esos ojos ya deben saber cómo terminarán esas chicas. Por otro lado los padres de Hejin estaban hablando acerca de cómo quitarle los videos pero en eso un señor aparece el cual rápido prende la televisión. Los padres se asustan ya que los videos que tenía Isjin estaban siendo transmitidos por las noticias quienes pedían que metan a la cárcel a esos estudiantes. Isjin por su parte se encuentra con el jefe el cual le pregunta por qué publicó esos videos y había llegado a un acuerdo con los padres de Hejin. Isjin le cuenta que los publicó porque al ver los videos de cómo golpeaban brutalmente a Dayun decidió que no debían de ser perdonados por nada en el mundo. El jefe le dice que los padres de Hejin no se quedarán con los brazos cruzados pero Isjin no se preocupaba por eso ya que no tendrían tiempo para eso. Esto porque en las noticias también aparecieron pruebas de cómo los padres de Hejin hacían lavado de dinero entre otros delitos más y con eso acaba de arruinar sus vidas por completo. Esa información la consiguió ya que robó los archivos personales del jefe porque él tapaba todos los tratos sucios que hacían los padres de Hejin. El jefe nuevamente le pregunta quién demonios era e Isjin nuevamente le responde diciéndole que solo era un estudiante normal.